Esta alabanza la compuse ya hace un tiempo. Tengo mucho sin tocarla. A ver cómo me sale, pero quiero dedicársela a todos aquellos sacerdotes, misioneros, religiosas que son perseguidas. Y que pedimos que la fuerza de lo alto, que la fuerza del Espíritu Santo del Señor se derrame en cada uno de ellos. Monseñor Orlando de Nicaragua y cada uno de ellos, que el Señor les haga sentir su presencia allí donde están, que el Señor les haga sentir que no están solos. Dice la palabra de Dios que los apóstoles, cuando estaban en las cárceles y que eran perseguidos y maltratados y golpeados, que les daba alegría y que se gozaban porque eran maltratados, perseguidos, golpeados, encarcelados por el Evangelio de Cristo. Que ese gozo, que esa alegría llegue a sus vidas. Cuánto dolor estoy pasando, cómo me duele y me hace llorar. Me calcome el alma, me está destruyendo, ya no aguanto más lo que estoy sintiendo. Ayúdame, Señor Jesús, con tu mirada sentiré consuelo. Ayúdame, Señor Jesús, no puedo más, dame de tu luz. Así sea, Señor Jesucristo. Pedimos por todos aquellos que son perseguidos en este momento, Jesús, que están encarcelados, que son golpeados, maltratados. Por todos aquellos que se les cierran las puertas, Señor. Cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos a través de estos medios, para que tu presencia nunca nos deje solos, Señor, y que pasemos lo que pasemos, que sepamos que si es por el Evangelio, que si es por estar cerca de ti, Señor, que nuestra alma se regocije y que nos gocemos en tu presencia. No me esperaba encontrarme así, ya no sé qué hacer, es mucho el sufrir, es tan difícil soportarlo todo, más difícil es enfrentarlo solo. Ayúdame,
Así es, Señor. Y bueno, vamos a meditar la palabra de Dios para vivirla, para que esa palabra de Dios vaya guiando nuestras vidas, hermanos. Padre Santo, te pedimos que en este momento que vamos a leer tu palabra, tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Jesús. Y que ese Espíritu Santo, Señor, que nos acompañe todo el día. Y que nos ilumine tu palabra, Señor, y que tu palabra, cada letra, Señor, profundice dentro de nuestro ser y dé fruto en cada uno de nosotros. Que nos vaya convirtiendo a ser aquella persona que tú quieres que seamos, Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy está sacado de San Mateo, capítulo 5, versículo 20 al 26. Y dice así la palabra de Dios. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentar a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía en camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Mire qué hermosa palabra de Dios. Vamos a profundizar sobre dos puntitos breves, pero bien firmes. El primer puntito dice que si tenemos, por supuesto, que si vamos a llevarle una ofrenda al Señor y tenemos rencilla, pues mejor dejemos la ofrenda y vayamos. Comienza diciendo, yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que los de los fariseos y los maestros de la ley, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los maestros de la ley? Eran personas cultas, personas letradas, personas que conocían de gran conocimiento, tanto del mundo como de la palabra de Dios. Eran los encargados de la palabra de Dios, eran como los sacerdotes hoy en día, como los obispos hoy en día. Pero los fariseos tenían algo diferente. Eran también como los sacerdotes, como los obispos, pero también eran encargados de la política también. Entonces estaban mezclados en la política y todo eso. Los maestros de la ley pues eran los que enseñaban la ley. Pero cuenta la palabra de Dios que esas personas ponían los reglamentos, ponían la doctrina de la palabra de Dios y todo, pero ellos no la llevaban a cabo, sino que se la demandaban al pueblo, pero ellos no llevaban a cabo la palabra de Dios en sus vidas. Ellos hacían lo que querían. Entonces el Señor está hablando aquí de dos cosas. Una, está hablando de que no manipulemos la palabra de Dios, de que no manipulemos el Evangelio de Dios en nuestra vida, sino que la llevemos a cabo tal y como el Señor nos la enseña. Que no hagamos de la palabra algo para escudarnos, algo para hacer lo que quieramos y decir, pues al cabo Dios me ama, Dios está conmigo. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen, Dios está conmigo, Dios me ama, pero siguen odiando a alguien, siguen teniendo problemas con alguien, siguen enojados con alguien, pero
pero van a la misa, comulgan y están dándose golpes de pecho y están con sus manitas juntitas ahí entre la presencia de Dios, pero saliendo del templo allá, siguen enojados, siguen con berrinches, siguen con un corazón duro, o siguen de chismosos o de chismosas o de orgullosos, orgullosas, etc. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando. Que no seamos como los fariseos, que seamos como los maestros de la ley, que no manipulemos la palabra de Dios. Sí, Dios está con nosotros, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos con Dios? ¿O estamos como los fariseos y los maestros de la ley? Quizás Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Dios. Nosotros estamos viviendo nuestra vida a como nos place. No perdonamos, guardamos muchas rencillas en nuestro corazón, odiamos, maltratamos, robando, chismeando, de orgullosos, vanidosos. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No sean así. No sean como esos fariseos, como estos maestros. Y también nos está hablando de que si tenemos, por supuesto, esas rencillas, esos odios contra alguien, es nuestro corazón, nuestros sentimientos, como que sentimos algo mal por alguien porque nos hizo algo, quizás sí nos hicieron algo, pero aprendamos a perdonar y aprendamos a soltarlo y aprendamos a comprender de que si alguien nos hace algo, porque quizás esa persona está dañada, quizás esa persona está mal y por eso daña a más personas. Pero comprendamos eso y entreguémoselo al Señor y no lo vivamos. No mantengamos ese odio dentro de nosotros, ese rencor. Antes bien, amémoslo y pidamos por esas personas a nuestro Señor Jesucristo. Y si se nos pone enfrente, saludémonos, pero bien, porque nosotros no tenemos nada en el corazón, sino se lo hemos dejado al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que no vivamos como los fariseos ni los maestros de la ley. Por otro lado, este evangelio nos está hablando de algo que nosotros en la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña. Nosotros los católicos creemos que hay 3 tipos de muerte, ¿verdad? Aquellos que mueren que no creen en Jesucristo, y que por supuesto no vivieron como Jesucristo. Entonces esos mueren, creemos que se van al infierno. Creemos que se van al infierno porque vivieron su vida como quisieron y todo, y no creen, no quisieron creer y no quisieron saber de Jesucristo. Entonces se van al infierno. Aquellos que mueren y creyeron en Jesucristo y vivieron como Jesucristo, aquellos que nosotros les hemos llamado, por ejemplo, santos, y hay muchos más que no les hemos llamado santos, quizás parientes de nosotros y eso, pero que creyeron y vivieron de acuerdo y hicieron todo su esfuerzo por vivir en la gracia de Dios. Con la Madre Teresa, el Padre Pío, San Francisco de Asís, muchas personas. Entonces creemos que esos se mueren y se van derechos al cielo. Y está el ejemplo de Elías en la palabra de Dios, que el mismo Dios bajó una carroza del cielo y se lo llevó al cielo con toda su ropa y todo su cuerpo y todo eso que tenía, como nuestra Santa Madre María. Entonces creemos que esas personas, por ejemplo, como el Padre Pío, la Madre Teresa, todas esas personas pues murieron, pero que están ante la presencia de Dios porque vivieron aquí de acuerdo al Santo Evangelio. Pero también creemos que hay la otro tipo de muerte en la cual habemos personas que creemos en Jesucristo, somos parte del rebaño de Dios, pero no vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Entonces creemos que nos morimos y nos vamos a algo que nos enseña la Iglesia Católica que se llama el purgatorio. Bueno, el Evangelio del día de hoy nos habla de ese purgatorio. Y se los voy a leer nuevamente. Versículos 25 y 26, dice la palabra de Dios: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía en camino al juicio. ¿O prefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? O sea que cuando nosotros lleguemos, nos muéramos, por ejemplo yo, que creo en Jesucristo, pero que peco y sigo haciendo las mías, pero creo en Jesucristo. Entonces yo voy a ir a un juicio,
Pero cuando vaya al juez, cuando vaya a Dios, el Señor no me va a dejar, no me va a permitir entrar, porque estoy manchado, porque he vivido, sí creo en Jesucristo, pero no he vivido de acuerdo a su evangelio. Entonces, no me va a dejar entrar, pero me va a entregar a unos guardias, y esos guardias me van a encerrar en la cárcel hasta que, en la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? El purgatorio. Me va a mandar al purgatorio. Y luego dice el versículo 26, en verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que sí saldré, que sí saldrá aquella persona que se va al purgatorio, que sí va a salir del purgatorio, que está destinado a la vida eterna, pero que no saldrá hasta que esté purificado, hasta que esté limpiado, hasta que todo esté borrado de todas sus manchas que tenga. Pero sí va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que la Iglesia Católica nos enseña, que se llama purgatorio, porque en la cárcel va a purgar, a pagar sus deudas. Y bueno, quedémonos con esta reflexión, hermanos, que el primer punto nos dice que no seamos como los fariseos ni los escribas, sino que tratemos de hacer todo el esfuerzo por vivir el evangelio y no se lo dejemos, la vivencia del evangelio no se lo dejemos nomás a las personas que quieran, sino es para todos. Todos somos llamados a vivir en ese evangelio, a vivir en la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, en ser caritativos, ser bondadosos, ser misericordiosos, en no odiar a nadie, en no mantener nada en nuestro corazón, en no chismear de nadie, en no hablar de nadie, en no juzgar a nadie. Cuidarnos durante nuestro día, de hacer el más esfuerzo que podamos de vivir el Santo Evangelio. Y recordemos que podremos estar siguiendo a Cristo, podremos estar creyendo en Cristo, pero que si no estamos haciendo su voluntad, pues vamos a ir a un purgatorio. Y en ese purgatorio, pues iremos a pagar cada una de las manchas que tengamos. Pero nuestra meta es llegar a esa vida eterna. Entonces hagamos el esfuerzo de no ser como esos fariseos y esos maestros de la ley, sino que seamos mucho mejor que ellos. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos dice cómo debemos ser bondadosos, caritativos, humildes, piadosos, etc. Vivamos pues el evangelio en nuestras vidas. Que el Señor derrame gracia en cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre ustedes, sobre mí y sobre nuestras familias, y que derrame la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo y nos proteja de todo mal. Amén. Y nuestra Madre, nuestra Santísima Madre María, nos acompañe siempre y nos lleve de la mano